Al servicio de nuestro pueblo. Cabana, mirando nuestro Perú. Proyecto Cultural Cantabria. Buenas tardes, Proyecto Cultural Cantabria y Mirando Nuestro Perú. Les saluda Ruth Soledad Lejos Aranda y en esta oportunidad, en este espacio cultural, hablaremos sobre la aproximación histórica del libro. Como todos sabemos, el libro existe desde hace unos 5.000 años aproximadamente. Naturalmente no se puede llamar libro a las primeras inscripciones en piedra de los monumentos antiguos. Sin embargo, aquellas expresiones ya tienen un intento de comunicación, con el afán de llevar a la perpetuidad a través de la escritura. Recordemos que el lenguaje fue el primero y el más importante de los sistemas para almacenar información y para transmitirla de generación en generación. Así es cuando el hombre en la antigüedad descubre que podía representar sus palabras por símbolos visuales e inventó un nuevo medio de conservación y transmisión de las ideas, la escritura. Las primeras comunicaciones gráficas fueron los toscos dibujos grabados en rocas, piedras, cortezas de árboles o cualquier otro material que dispusieran. Aquellos dibujos eran de tres clases: pictóricos, que representan objetos concretos; ideográficos, que representan las ideas sugeridas por los objetos; y fonográficos, que reproducen los sonidos de los objetos o de las ideas. El primer libro que se utilizó en un pueblo fue en la Mesopotamia, fue en el pueblo sumerio, y lo hizo a través de tabletas de arcilla, las cuales servían de soporte a un tipo de escritura conocida como cuneiforme. Egipto fue la primera civilización que empleó la tinta y el papiro, que fue el soporte más usado en los manuscritos. El papiro era una planta que crecía a orillas del río Nilo. Se le hacía un tratamiento especial y se le escribía con tintas vegetales, negra y roja. Y esto posibilitó que los egipcios ilustraran en los libros. El libro egipcio fue el primer libro ilustrado en nuestra historia. El gran legado de China, no olvidemos, fue la invención de la imprenta, pero también del papel, de la pólvora, del vidrio. Los chinos nos dejaron grandes, pero grandes descubrimientos, entre ellos el papel, que con un tratamiento especial pues nos aparece la hoja blanca que hasta hoy la conocemos. En Grecia el libro adquirió una verdadera dimensión debido al uso de la escritura alfabética. Todos sabemos que en Grecia se desarrolló las artes, las letras, las humanidades, y es así que el principal soporte de escritura en Grecia fue el rollo de papiro, introducido en el siglo VII a.C., ya que en la época helenística apareció también el pergamino de piel de oveja y de cabra. En la Grecia clásica se desarrollaron géneros como teatro, disciplinas como la historia, la retórica, entre otras, lo cual supuso el nacimiento del comercio del libro. En la Alta Edad Media llega hasta finales del siglo XII, etapa en la cual la producción del libro y la cultura misma se refugiaron en los conventos. Como todos sabemos, los libros se guardaban en los monasterios. Esto surge una variante del pergamino, que es la vitela. La vitela se obtenía de la piel de un animal muerto al nacer. Se hacía un tratamiento especial, se ponían dos maderos, uno superior y uno inferior, se doblaban y se llamaban pergaminos, ¿no? El libro en la Edad Moderna. Al final de la Edad Media, el mundo del trabajo evolucionó y se aumentaron las poblaciones en las ciudades y aparecieron una nueva clase social, como todos sabemos, la burguesía. El comercio aumentó, la actividad mercantil, y se hizo necesario el uso de la moneda. En el tránsito final de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna apareció la máquina para la impresión de textos y publicaciones. Eso fue, digamos, la tecnología del tiempo más importante inventada por Johannes Gutenberg, la imprenta de tipos móviles. Después de Alemania, el primer país europeo que tuvo imprenta fue Italia, convirtiendo a Venecia en el primer centro tipográfico cuyo impresor más importante fue Aldo Manuzio. En Francia, recordemos, la imprenta se introdujo en 1470 y los tres centros tipográficos más importantes fueron París, Lyon y Ronel. También podemos acá en esta parte, hablando de conventos, hablar de incunables. La palabra incunable procede del latín incunabulum, que significa en la cuna. Son considerados incunables los libros impresos realizados en un país desde el momento de la aparición de la imprenta hasta el mismo año 1500 inclusive. El siglo XVI supuso la consolidación definitiva de la imprenta en Europa. Y así llegó a América. La producción de libros se abarató, aumentó la lectura y el libro se modernizó.
Estos cambios se producen debido a la expansión del comercio del libro, al aumento de la producción, a la diversificación de la oferta bibliográfica, al humanismo y a la reforma y la contrarreforma que usaron la imprenta como medio de difusión de ideas. No olvidemos que al principio el libro continuó con las características externas de los incunables, pero después, poco a poco, fue cambiando de forma. Recordemos que las culturas antiguas también peruanas desarrollaron una escritura simbólica, pictórica e ideográfica. Los soportes de información en el Perú lo encontramos en los ceramios, textiles, arquitectura, etc. Y la máxima expresión lo podemos observar en los tocapus incas, que eran los vestimentas de los reyes incas, cuya simbología es impresionante y que hasta ahora no se puede descifrar. Por otro lado, no olvidemos los quipus como una forma memotécnica de contabilidad. Así como el primer libro que se introduce al Perú fue la Biblia en 1532. También recordemos que en 1584 se establece la imprenta en el Perú y se imprime el primer libro, Doctrina Cristiana, Catecismo para Indios. Con la imprenta aparece la Gaceta de Lima, el Diario de Lima y otras publicaciones en la colonia. Bueno, hasta acá el siglo pasado fue un siglo de la informática, de Internet y con esto el cambio, por supuesto, de la industria editorial, en donde a partir de la segunda mitad del siglo XX el libro dejó de tener su formato tradicional en hojas impresas para adoptar nuevas formas. Y hoy, en pleno siglo XXI, a pesar de ir pasando por diversos soportes y mecánicas, el libro, pues hoy lo encontramos en nueva forma, en nueva edición. Hay un libro electrónico, un libro ebook, un libro que se puede leer a través de Internet que aparece en los años 90 y supone una revolución comparable a la del libro impreso frente al manuscrito. Este hito importante se considera hoy con 3 características: hipertextualidad, multimedial e interactividad. Además, surgen nuevas formas de comercialización, editoriales de libros, ventas, ferias, librerías y así también como un nuevo usuario. Entonces, podemos decir ahora que hoy podemos leer un ebook o un libro virtual con la garantía que el libro seguirá existiendo mientras exista la mente del hombre, quien escribe desde su inspiración para el goce y placer de muchos lectores. Entonces, hasta acá la historia, aproximación del libro, pero para el próximo capítulo estaremos hablando qué es el libro, para qué sirve el libro, por qué es importante el libro, cuáles son sus partes del libro, entre otras cosas. Muchas gracias.